Hola, esperando que se encuentren bien. Bueno, este video lo estoy haciendo principalmente porque el día que hice la ayudantía solamente llegó un estudiante. Y bueno, la ayudantía se enfocó más en el estudiante que fue. Así que preparé este para tener una idea más general o una explicación más general bueno, lo que es trabajo y energía. Entonces, partamos. Trabajo y energía es un nuevo análisis que vamos a incorporar al estudio de los movimientos bueno, en este curso. ¿Ya? Y lo que pasa es que lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora es tratar de caracterizar sistemas. Entonces nosotros tenemos esta idea de un sistema. Voy a hacer acá un cuadradito, sistema. Y hay un concepto que se llama energía. Bueno, el concepto de energía se da mucha vuelta entre lo que es trabajo y entre lo que es lo mismo que es energía, pero van a entenderlo como una forma de caracterizar el sistema con propiedades y cosas que va a poder hacer, etc. Ya, lo importante es que este concepto de energía cumple el siguiente principio. La energía no se crea ni se destruye. Y entonces, la energía no se crea ni se destruye. Y eso es el principio sobre el cual vamos a incorporar el concepto de trabajo. Entonces, ¿qué es el trabajo? Primero, el sistema, como estamos hablando, el sistema va a ser lo siguiente. Algo que nosotros queramos estudiar como en ese ejemplo, o en este caso, mesa, cuerdita y mano, es el sistema porque son cosas que están interactuando y que vamos a estudiar. Luego el sistema viene el entorno, ¿ya? Y nosotros vamos a entender que nuestro sistema puede disipar energía hacia el entorno o puede recibir energía de este entorno. ¿Y cómo es que recibe energía? Bueno, a través del trabajo. Entonces, cuando yo tengo un sistema caracterizado por la energía, este sistema tiene tres formas bueno, en este curso al menos vamos a ver que tiene tres formas de manifestar esta energía. La energía cinética, que la vamos a ver más adelante, la energía potencial gravitatoria, que vamos a ver más adelante, y por último también veremos la energía potencial elástica. Y además tiene energía interna. ¿Ya? Entonces la energía interna son cosas como energía, digamos, de las partículas y todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema, pensemos por ejemplo en un autito, y este autito se mueve con una velocidad constante, eso es clave. Si tiene una velocidad constante, tiene un tipo de energía que se llama cinética, que lo vamos a ver más adelante, pero está caracterizado por una forma de energía. ¿Y qué va a pasar si nosotros queremos detener ese auto? Lo que va a pasar es que nosotros en el auto, cuando vamos manejando, apretamos el freno acciona unas cositas sobre las ruedas, las pastillas generalmente, que eso hace detener un poquito los discos de las ruedas, que son los que van girando, etcétera, y empieza a apretarlo. De tal forma que a las ruedas les cueste girar. Y eso lo que está haciendo es, está aplicando una fuerza de roce sobre las rueditas. Entonces se aplica una fuerza de roce sobre las ruedas. Si se fijan, estamos aplicando una fuerza, un ente externo que entrega cosas, un ente de interacción. Y lo que va a hacer es que va a empezar a generar calor. Y el calor es una forma de disipar energía. Y entonces lo que está haciendo esto es que para poder disminuir su velocidad a una velocidad, digamos, cero, no sé, cuando uno se enfrenta a un semáforo en rojo, se quiere detener. Entonces, acciona el freno genera una fuerza de roce sobre las ruedas, una fuerza de roce que se pone al movimiento, esta disipa energía y esta disipación de energía se va al sistema, o sea, se va al entorno. A eso me refería. Entonces tenemos el sistema y se disipa energía al entorno. Está soltando energía a través de calor. Y eso nosotros, ¿cómo lo podemos calcular? A través del trabajo. El trabajo lo que hace es como, digamos, el ente o la forma que tenemos de calcular cuánta energía se entrega o se va de un sistema mediante una fuerza. Entonces, si nosotros queremos, esto siguiendo la segunda ley de Newton, si nosotros tenemos, bueno, primero, si tenemos la primera ley de Newton, ley de inercias, eso quiere decir que yo voy a estar en un sistema inerte, voy a estar quieto, en reposo. Entonces voy a decir que voy a tener velocidad igual cero o velocidad igual a una constante. Y lo que quiero hacer cuando quiero cambiar este sistema es aplicar una fuerza.
Entonces tengo mi sistema con su caracterización de energía, le aplico una fuerza y llegamos a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. Y esta es fuerza igual a la masa por la aceleración. Entonces lo que nos está diciendo esto es que yo aplico una fuerza y esto se va a acelerar, ya sea positivo o negativamente. Y eso quiere decir que que algo externo le está entregando energía al sistema. ¿Y cómo calculamos eso? A través del trabajo. Entonces el trabajo, W, miento, esta no es la W, esa es W, y no es vector, es escalar, le entrega o es la forma de calcular la energía que entra o que sale. Entonces, el trabajo es la forma de calcular la energía que entra o que sale del sistema principalmente. ¿Ya? Y esto se calcula de la siguiente forma. Nosotros tenemos el trabajo es igual a la integral sobre una trayectoria de una fuerza sobre un elemento de trayectoria. Esto se llama integral de línea. En este curso no lo van a ver así, pero es para que lo conozcan y cuando lo vean más adelante en, un curso en los cursos de cálculo en el que se ve, no les tomo por sorpresa. Pero esto qué nos dice? Nos dice al final, bueno, esto calcula la fuerza entregada sobre una trayectoria. En clases deben haber visto lo siguiente, que es una, digamos, una simplificación que es propia de este curso. Tenemos una superficie, una masita, y se le aplica una fuerza. Y esta fuerza se aplica, y esta masita, me quedo bien chueca, se desplaza a una distancia d, tiene un desplazamiento. Entonces, su trayectoria, su vector desplazamiento total, es igual a un vector en una dimensión, que es d. Su fuerza, vamos a decir que es vectorialmente, también en una dirección, fx. Bueno, y generó este desplazamiento, y este desplazamiento va desde x inicial hasta x final. Y esa es una forma de decir el desplazamiento. Entonces, si llevamos eso a esta integral, el trabajo que generó esta fuerza para poder generar este desplazamiento se calcula como la trayectoria va desde el inicio hasta el final. Ya, esto nos dice la dirección solamente. ¿Ya? La dirección en este caso sería dx, porque se mueve por pedacitos de dx. ¿Ya? Entonces va desde x inicial hasta x final. Entonces la trayectoria d es el total de esto. ¿Ya? Entonces yo voy a decir acá al ladito que esto es igual a la variación de x, que es x final menos x inicial. Y la fuerza es constante en esta dirección, pero es fx, entonces voy a notar que es fx, ya en un elemento de x porque se va moviendo sobre el eje x. Si integro esto, recuerden que f es una constante, tenemos x inicial, x final de x, y esa integral no es más que f x evaluado entre x inicial y x final. Entonces, falta solamente evaluar esta integral y quedaría f x final menos x inicial. Y se fijan, esto es f por d. Hay falta decir que acá es el producto punto entre la fuerza y este elemento de L. Entonces, si se fijan en una dimensión, que es lo que vamos a trabajar en este curso, el trabajo queda descrito como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Ya? Y esto genera que si son la fuerza va en la misma, si D, o sea, si F y D son paralelos, entonces aquí vamos a empezar a desglosar.
Entonces, si F y D son paralelos, el trabajo no es más que F por D, ya porque son sus módulos. Voy a seguir con esto. Si F y D son perpendiculares, el trabajo es cero. ¿Ya? Esto es porque si la fuerza se está aplicando hacia allá, en el sentido, por ejemplo, en el eje Y, y esto se desplaza en esta dirección, esta fuerza no estuvo aportando nada, porque al final la aceleración que aplica esa fuerza en este sentido va a ser una aceleración en el eje Y. Entonces, mientras esto se desplaza acá, nosotros estamos viendo aumentos o cambios de posición en el eje X. Entonces, la fuerza que estamos manifestando no tiene nada que ver con el desplazamiento, con lo que está generando después, porque esa fuerza está destinada a generar otras cosas. Y eso se manifiesta aquí en el trabajo. O sea, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, quiere decir que no tiene efecto sobre ese desplazamiento, entonces no hay entrega de trabajo. Y ahora, voy a poner lo mismo. Si F y D son paralelas y van en sentido opuesto, entonces el trabajo es F por D, pero negativo. Ya eso quiere decir que si F va apunta hacia allá y D apunta hacia acá, el trabajo que está generando D es para cambiar el movimiento, para oponerse a ese movimiento, entonces está disipando o sacando energía del sistema. Y sí, entonces ahora sí, déjeme, si F va para, por ejemplo, hacia allá y D va hacia acá, acá tiene un ángulo, la forma que nosotros podemos calcular eso o el trabajo va a decir que es el producto punto entre D y F y D, y esta va a ser, esa cantidad de energía va a ser F por D por eh, coseno del ángulo, considerando los módulos. Y ahí esa va a ser la cantidad de energía. Esto es precisamente porque, como nosotros vimos antes, el trabajo es una forma de calcular la energía que entra al sistema, pero también de poder calcular cuál es la efectividad de esa fuerza en generar algo en el desplazamiento. Entonces, si nosotros tenemos una fuerza que no es paralela a la distancia, o sea, al desplazamiento, esta fuerza va a tener componentes, va a tener la componente F seno del ángulo y F coseno del ángulo. Entonces, la única que va a tener un efecto real sobre el desplazamiento va a ser F coseno, la que se manifiesta paralela a D. Y F seno del ángulo no va a generar nada en el desplazamiento. Entonces, esa es como esta idea. Ahora, em, ahora, el trabajo también se relaciona con los tipos de energía. Entonces, veamos los tipos de energía que existen. Tipos de energía. Está K, que es la energía cinética, que digamos que es la energía propia del desplazamiento o de tener velocidad. O sea, si yo tengo una velocidad, puedo caracterizar mi energía o mi estado de la siguiente forma. K es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Entonces, si yo voy en un estado o, no sé, voy corriendo a una velocidad, tengo una cantidad de energía que se manifiesta con lo que estamos viendo. Entonces, tengo una velocidad constante. Luego, tengo otro tipo de energía que es la gravitatoria, energía potencial gravitatoria. Y esto nosotros lo podemos ver como la energía propia de tener altura, mgh. Entonces, esta es la energía que nosotros podemos calcular cuando vamos adquiriendo altura. Y véanlo como la potencialidad que ustedes tienen de hacer algo si están en lo alto. O sea, si yo estoy arriba de un edificio, ya ahí me pongo, no sé, no, no, muy trágico. Si voy en un avión y voy a saltar por paracaídas, o sea, y tengo una altura, no sé, de 1000 pies o 1000 metros o 1 kilómetro de altura, tengo una energía potencial gravitatoria con respecto a la superficie de la Tierra. Y si yo salto de ese avión,
tengo esa cantidad de energía que se puede transformar en cinética y después vamos a ver cómo generar esas relaciones de energías. Entonces ahora lo que vamos a tener es que cada vez que yo puedo manifestar una altura con respecto a un sistema de referencia, eso, ojo, con respecto a un sistema de referencia, tengo una altura, eso implica que tengo una energía potencial gravitatoria. Y en el caso de la energía potencial elástica, punto potencial elástica, esta energía es la energía que acumulan los resortes. Entonces, si yo tengo un resorte y tiene un largo natural, voy a poner L0, y luego comprimo el resorte, ahora un L, quiere decir que hay una diferencia de la posición del resorte, que es L0 menos L, ya que es lo que comprimía el resorte. Y este, esta interacción o esta relación genera que el resorte acumule energía. Entonces esa energía la podemos contabilizar como UE igual a un medio de K, la constante elástica del resorte, por esta variación de X. Y eso nos da una cantidad de energía acumulada. Y ahora, estas se relacionan al trabajo de la siguiente manera. Cuando tengo un tipo de fuerza, ya sea eh, fuerza de peso, fuerza del elástico o fuerza por estarme desplazando simplemente, y son fuerzas variables que dependen de ciertos estados, cuando yo aplico esta integral que les había mostrado antes sobre una trayectoria, de algún tipo de fuerza, sobre una trayectoria, lo que ocurre es que dependiendo de la fuerza que yo entregue, voy a tener distintos tipos de resultados de esta integral. Entonces, yo puedo después, o sea, a partir de esto calcular un trabajo que está asociado a una variación de energía cinética, ¿ya? Que va a ser energía cinética final menos energía cinética inicial. Y entonces tengo una relación de trabajo y energía. Entonces, cuando es cinética, es variación de K. K final menos K inicial. Cuando es la relación con la energía potencial gravitatoria, es menos variación de la energía potencial gravitatoria. Esto quiere decir que es energía potencial gravitatoria inicial menos energía potencial gravitatoria final. Lo mismo pasa con la elástica, menos triángulo elástica. Energía elástica inicial menos energía elástica final. Entonces estos son teoremas trabajo-energía. Si quieren ver cómo bien detallado eso, lo pueden encontrar en el libro. Y, y esos son los teoremas como más comunes de esto. Entonces, ya luego de haber visto todo esto, en el siguiente video les voy a hacer una serie de ejercicios con estos contenidos. Principalmente van a ser estos dos ejercicios que son bien interesantes. Pero al final lo importante es que entiendan eso. Cuando yo tengo un sistema, cuando yo tengo un sistema, si yo creo que este sistema varía su estado, si yo creo que el sistema varía su estado, lo único que tengo que hacer es entregarle trabajo o quitar trabajo, bueno, en general hacer o que algo genere un trabajo de tal forma que entre energía al sistema o que salga energía al sistema. En el caso de que si yo quiero que un auto acelere, tengo que apretar el acelerador, eso va a generar que el motor trabaje más rápido, haga más, que la mezcla de combustible explote más rápido, y eso va a generar que el motor genere una fuerza, y esa fuerza va a generar que la rueda gire más rápido. Entonces, apretar el acelerador genera que el motor genere un trabajo positivo, entonces hace que el auto ande más rápido. Si yo aprieto el freno y el freno aprieta las pastillas del autito, que aprieta los discos de las ruedas, y eso hace que se genere una fuerza rosa sobre las ruedas, y eso va a hacer que un trabajo negativo que vaya en contra del sistema. Así que eso, en el siguiente video vamos a estar viendo más ejercicios y ejemplos asociados a este contenido.